Ay, no, Majo, habla tú, yo no quiero. ¿Estás desanimado, Sí, Gonzalo? tengo ganas de... ¿Les ha pasado a ustedes en casa que se sienten desanimados? De repente ven a sus No, hijos y lo de nosotros es desanimados. normal. Un adulto está cansado, agotado, pagar las cuentas, trabajas, quizás tienes un trabajo no como nosotros, que nos encanta hacer nuestro trabajo, y personas que tienen que ir diariamente a hacer un trabajo que no quieren hacer. Pero lo triste es cuando vemos un niño que tiene el mundo entero a su alcance, tiene todo el tiempo del mundo, no tiene responsabilidades, pero anda con ese desgano, con ganas de no hacer las cosas, así como aburrido, como dicen mis hijos, ay papi, estoy aburrido, y yo, ¿en serio? ¿Qué le pasará a los niños que están desanimados? ¿La pandemia ha pues aumentado el desánimo y la desmotivación en los niños? Pues todo lo vamos a discutir con nuestro profesional que está ya por acá con nosotros, Rubén Turelo, el director de la Casona CIE. Está con nosotros acá en el programa El Despertador para que entendamos qué pasa en la vida de los niños y de los jóvenes cuando sienten desánimo. Bienvenido, Rubén. Rubén, ¿Qué directamente desde Córdoba, Argentina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludos para vos, Majo, Gonza, y a toda la audiencia, por supuesto. Cuéntanos, Bueno, Rubén, no me digas que en Argentina es normal ver esto en los niños también. Creo que ha venido en aumento ese desánimo, ese desgano en los muchachos. y sí, si hay personas adultas que parece que hubieran nacido ya cansados, imagínate con los chicos también sucede. Hasta ahora estuvimos hablando de chicos adolescentes, niños que son movedizos y algunos hiperkinéticos, curiosos y creativos, pero también está la otra cara de la moneda, que son chicos que tienen un desgano, que todo les da igual, que nada, absolutamente nada los motiva, que no expresan sus emociones, que no participan de decisiones y tienen cero iniciativa. Nosotros recibimos y constantemente papás con chicos que tienen esta problemática, y lo primero que tendemos a hacer es descartar algo que sea físico, por ejemplo, que se deba a este cansancio a algo físico, por ejemplo, una anemia, puede ser la mala alimentación, falta de vitaminas, o si no, puede ser el mero cansancio de una agenda que tiene características de extenuante en los chicos, que es muy, muy normal en esta época. Y también tenemos que ver si no proviene de algo que sea totalmente anímico, como por ejemplo puede ser el estrés o una depresión, ansiedad, o a lo mejor puede estar el niño o el adolescente puede estar llevando a cabo un duelo de un ser querido, de una mascota, del fin de una relación, y también si viene del colegio. Ese es un punto muy, muy importante que lo puede causar las malas calificaciones o las malas relaciones con sus padres o con los profesores. También puede haber sucedido que tanto los papás como ellos mismos se pueden haber fijado algunas metas que en realidad no eran viables para ellos, sino que los desbordan. O por el contrario, tener una sobreestimulación con el tema de los juegos, por ejemplo, fiestas, paseos, vacaciones. Nosotros, yo lo conté en otro programa, teníamos una chica que era adolescente, y cuando le preguntamos qué quería ser, ella nos contestó que quería ser turista cuando era grande. Claro, y los nenitos, los más chicos, están tan entusiasmados con estos videojuegos que todos quieren ser youtubers. O sea, todos les fascina ese tipo de actividades, y dejan de lado todo lo otro. Rubén, Esto es algo... Sí, ¿crees sí, que Majo. esa sobreestimulación y, por ejemplo, si un niño pasa hasta escondido de sus padres, hasta tarde en la noche revisando las redes o jugando, eso también puede presentar como el día siguiente en la escuela o en ese grupo de estudios un desánimo, pero resulta que la raíz puede estar en que el niño se acuesta tarde? Totalmente, claro, claro. Eso sucede, Majo, sucede, y más de lo que uno cree.
El tema es que cuando esto se produce, acostarse temprano, dormirse tarde, perdón, todo lo que se acumula como aprendizaje, ya sea de vida o lo que sea intelectual, por ejemplo, no logra guardarse en el cerebro. ¿Te acordás que lo habíamos hablado en el tema del sueño? Que primeramente hay 1 hora y media, casi 2 horas, que cuando el niño deja el celular, recién ahí se empieza a tener 1 hora y media de efecto de celular. El cerebro sigue trabajando. Por ejemplo, podría haber realizado esta estrategia, podría haber comido o diferentes situaciones. El cerebro sigue trabajando. Y después tenés otras 2 o 3 horas, que es el primer sueño, que es donde le viene el sueño y se duerme, pero cualquier movimiento o ruidito lo despierta. Y después viene el segundo sueño, que también dura 3 o 4 horas, pero ya se tiene que levantar. Si uno saca la cuenta, si se acuesta a la 1, 2 de la mañana, no logra completar el ciclo de sueño, que es lo principal para el tema del aprendizaje. Y ahí es donde viene, trae aparejado todo lo que es el famoso déficit atencional. Rubén, si todo lo que has nombrado son factores externos que impactan al niño y hacen que tenga el desgano, quizás el cansancio, pero quizás están pasando cosas fuertes en su vida que no entendemos y no las conocemos como padre. Por lo menos, pasa un niño que sufre bullying, llega a la casa y no quiere hacer nada, no quiere hablar, pero por más que el padre o la madre le estén preguntando, el niño no lo habla porque le da vergüenza, ya sea que está viviendo un abuso sexual, ya sea que está deprimido por cosas que no entendemos. ¿Cómo podemos nosotros poder entender qué es lo que le está pasando al niño cuando el niño se encierra y no lo va a hablar? Claro, está muy buena tu apreciación. Eso generalmente sucede. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las formas de aprendizaje? La persona que es visual va a tender a ser introspectivo, es decir, no comentar absolutamente nada de lo que le está pasando, casualmente porque uno de los principales factores que son negativos en los visuales es pasar vergüenza, entonces no lo va a contar. Entonces ahí es donde tenemos que generar lo que hablamos en programas pasados, que son los momentos de calidad, es decir, pasar momentos con los chicos, ¿no es cierto?, en donde ellos se puedan abrir a nosotros y nos puedan contar cosas. Esto que está sucediendo, esto que estamos comentando, pasó a partir de lo que es toda esta época tecnológica. Antes, si vos te recuerdas, tanto un niño como un adolescente tenía otras expectativas, como por ejemplo tratar de ayudar a sus padres, y esto hacía de que él participara de la familia, tuviera un sentido de pertenencia. Es todo lo contrario que lo que está pasando ahora. Los adolescentes no veían, ya cuando estaba en una preadolescencia el chico o la niña, ya querían participar de las cosas cotidianas de la familia, eran de verdaderos protagonistas. En cambio ahora, este tema de no querer hacer nada, de que todo lo angustia, es muy, muy común. Rubén, por eso hay que... Sí. ¿Es posible que si en un hogar, por ejemplo, monoparental, donde está la mamá sola o el papá solo, y esté la mamá o el papá atravesando también un proceso, digamos, de una prueba, un proceso de dolor, de duelo, es probable que el niño también esté viviendo, siendo eco de ese desánimo o ese dolor que tiene su papá o su mamá? Exactamente, sí, totalmente. Los chicos, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros mostramos como padres. Porque nosotros hemos tenido un caso, por ejemplo, que había un niño que estaba justo en esto del desgano. Y bueno, utilizando una de las técnicas que usamos nosotros en ese momento, nos enteramos de que estaba preocupado porque el arquitecto no venía la cantidad de veces que tenía que venir a controlar la obra que estaban haciendo los padres.
Entonces, vos imaginate, con esto contesto, pero totalmente la pregunta que vos me haces. Hay que estar escuchando muy atentamente y ver las señales. Ujú. Por ejemplo, si se niega a ir a algún lugar o si muestra un enojo porque va a un lugar o le da tristeza y valorar, o sea, como padres automáticamente si se continúa o no. Porque, por ejemplo, como dice Gonzalo, a lo mejor en el colegio tiene bullying y a lo mejor en el deporte también sufre bullying. Entonces, uno tiene que considerar automáticamente para que no entre en un estado de depresión, porque hasta ahora estamos hablando de desgano nada más, pero esto puede desencadenar en una depresión profunda. Y es muy importante como papás que nosotros prediquemos con los ejemplos y lo hablemos. Por ejemplo, hoy no tengo ganas de ir a trabajar, pero tengo que ir porque es mi obligación como padre para que vos puedas tener tu estudio, entonces enseñarles a valorar. Y sabes, Rubén, que con esto que estás diciendo, justamente como padres no podemos agarrar las muletas y decir, bueno, es que así es la generación de ahora, estos tiempos son diferentes. No, porque eso sería, me quito la responsabilidad, yo no voy a hacer nada porque ellos son así. No, si analizamos números, las cifras tristemente de suicidios en adolescentes y en niños ha aumentado increíblemente. Y es porque justamente antes, como tú dices, veíamos a nuestro papá, a nuestra mamá y queríamos hacer igual. Si mi papá arreglaba el carro, yo quería ir a arreglar el carro. Los juguetes que teníamos, ¿qué eran? Imitando a las labores de nuestros papás. Yo recuerdo que mi hermana y yo le quitábamos el bolso a mi mamá. Ella trabajaba en ventas y sacábamos las libretas, las facturas, los memos, que en esa época se hacía todo en papel, y nos poníamos a jugar como que fuéramos un banco. Imitábamos las cosas que veíamos. Hoy día los muchachos ya no nos imitan. Entonces tenemos que nosotros hacerlo de una manera intencional. Buscar a nuestros hijos. Yo trabajo diariamente con los niños que sufren de bullying, de acoso sexual. Y los padres me dicen, no, él me dice que no. Y yo, fíjate en su lenguaje corporal. Yo les pregunto y hablo y le digo, ¿tú has sufrido bullying? Y dicen, no. El muchacho no. Y yo le digo, porque... Y lo veo viendo al piso. Concentrado en el piso, no me ve la cara. Y me dice, no. Y yo le digo, porque yo sí sufrí bullying toda la infancia cuando estaba en la escuela. Y ves como automáticamente el niño sube la mirada y me ve como que, wow, me identifico contigo. Y ahí uno se da cuenta y puedes ir entrando en el corazón del niño y se abre y te cuenta. Pero si nosotros no lo hacemos de una manera intencional, y nos conformamos como que, bueno, así son los muchachos de hoy día, señores, nunca vamos a llegar a afectar a nuestros hijos y tristemente uno puede terminar en suicidio. Sí, es la triste estadística, está perfecto lo que vos decís. Por eso tenemos que utilizar estrategias que estén acorde, por ejemplo, a los gustos de ellos. Por ejemplo, si a ellos les gusta la ropa limpita, por ejemplo, usar ropa limpita, bien planchadita, enseñarles cómo se limpia para que participe, enseñarles cómo se lava, cómo se plancha, o por ejemplo, si le gusta comer, hacerlo participar en la cocina. Son cosas elementales, como decís vos. Si le gustan los autos, enseñarle a lavar el auto, las partes del motor, todo ese tipo de cosas. Lo mismo con mascotas. Las mascotas son fundamentales, por ejemplo, en esta época que hay tanta individualidad. ¿Qué otra? Sí. ¿Qué otra estrategia pudiésemos utilizar, por ejemplo? Porque, Rubén, en algunos casos hay papás que de repente se les escapa de las manos esa pedagogía y esas habilidades como para poder arropar esa situación. Sin duda alguna, ir a un experto, en este caso, ir y consultar a la Casona CIE, consultarte a ti es, yo diría que una herramienta fundamental. Además de eso, la familia y en el caso nuestro, que somos creyentes, también nuestra comunidad religiosa, nuestra iglesia, ir también a buscar ese grupo que puede ser apoyo, en este caso, con los niños que estén en desánimo.
Exacto, sí, sí. Una estrategia que te puedo decir, por ejemplo, no comparar nuestras expectativas con las de ellos, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos chicos que vienen a que lo preparemos, por ejemplo, a colegios nacionales, por ejemplo, para colegios nacionales, que son colegios muy valorados por la educación que dan, ¿no es cierto? Pero muchas veces el chico no está para rendir ese examen, no tiene para cubrir esa meta. Entonces, en realidad eso son expectativas de los padres y no de los chicos. O también valorar lo que ellos dicen. Por ejemplo, sí, yo quiero ir a este colegio porque va fulanita, mi amiga, y estar lejos de la realidad. Por eso hay que siempre consensuar para que no caigan en ese desánimo de lo que estamos hablando. No decidir por ellos, por ejemplo. Apreciar cosas simples como, por ejemplo, salir a caminar, andar en bici, jugar a la pelota y generar siempre una visión positiva de las cosas, porque ellos tienen una visión pesimista. El chico que tiene desgano tiene una visión pesimista de esto. Rubén, Sí. en este caso tendríamos nosotros que conectar con el valor de la empatía, porque para nosotros como adultos, nosotros podemos estar, digamos, percibiendo un pequeño mundo de niño o un mediano mundo de adolescente, pero para ellos es su gran mundo. Exacto, es perfecto lo que vos decís. Antes, como hablábamos recién, en la época que no había tanta tecnología, ser empático por decantación, porque vos estabas, o sea, tratando de ayudar, veías el esfuerzo de tu papá y tratabas de ayudarlo. En cambio ahora no. Ahora que se arreglen los padres, que se arreglen, y no debe ser así. Y ¿Me entendés? yo creo, Rubén, que una de las cosas importantes como padres es no tirar la toalla, porque tú acabas de dar técnicas. Claro. Mira, si yo digo, es que no puedo con el niño, porque no hay quien lo saque de la cama y de ese desgano. Mire, haga algo, como dice Rubén. Busca, si no tiene motivación y le preguntas, ¿pero qué quieres hacer? El niño no te va a hablar y no te va a decir, quiero que me motives. Claro. Tienes que tú hacer el esfuerzo, y si intentas 10 cosas y ninguna la motivó, intenta una más y sigue intentando, porque es tu niño. Y si lo dejas ahí, ahí va a quedar. Entonces tenemos como Claro. padres nosotros hacer el esfuerzo. Y si no sabemos, lo acaba de decir Majo, contacta a Rubén y dile, Rubén, ¿qué hago? Le he hecho esto. Rubén, acuérdense que ellos son expertos en neurociencia, ¿es verdad? Neurolingüística. Sí, programación neurolingüística, inteligencia emocional y neurociencia cognitiva. Imagínate, todo eso, porque ellos sí saben cómo entender a nuestros niños y por lo menos darnos esas técnicas, porque ustedes lo trabajan a diario, Rubén. O sea, esto que estamos hablando, tú lo ves siempre con los niños y los padres que llegan ahí al centro de ustedes. Claro, exactamente. Es así, Gonzalo. Yo quería decirles también, compartirle a las personas que nos están escuchando, de ir a buscar también la palabra de Dios en Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si nosotros como padres vamos a la palabra de Dios, podemos también transmitirle estos versículos a nuestros hijos para que ellos de alguna manera vayan registrando la palabra de Dios, que sin duda alguna es vida. Yo quisiera que invitar a las personas en este momento que vayan al Instagram y busquen a la Casona CIE. Quiero que vayan en este momento y sigan a la Casona CIE y busquen toda la información que tiene Rubén Turelo y todo su equipo para ustedes, para que ustedes puedan definitivamente utilizar las herramientas adecuadas. Si usted se siente solo en este momento en la educación y la orientación de sus hijos, ellos son expertos en comportamiento de niños y adolescentes. Sea este caso del desánimo, este caso de que su hijo está guardando silencio y usted no sabe el por qué está silencioso, está desanimado, o por cualquier otra razón, usted puede comunicarse con Rubén Turelo y todo el equipo de la Casona CIE. Rubén, gracias por tu sabiduría, tus consejos, porque sabemos que uno como padre, por ahí se dice, nadie nos enseña. Bueno, la Biblia sí te enseña, pero a veces no la leemos y no sabemos cómo hacer con nuestros hijos, porque venimos solamente
con lo que hemos aprendido de nuestros padres, que con mucho cariño hicieron todo lo posible, pero también cometieron errores. Y nosotros sumamos esos más los nuestros. Realmente necesitamos ayuda, y lo de nuestros hijos es tan importante, porque si uno quiere cambiar el mundo del mañana, tenemos que impactar a los niños de hoy día, y comenzando con los nuestros. Exactamente. Rubén, gracias por estar aquí. Te esperamos el miércoles que viene. Dale, un gusto. Saludos para todos. Gracias a Rubén Turelo de La Casona. Sí, vayan a la página web, al Instagram. En el Instagram está toda la información detallada de todos los servicios que puedes conseguir allí en La Casona. Sí, puedes trabajar con ellos a través de un Zoom, de una llamada WhatsApp online, para acompañar a tu hijo y saber qué le pasa y sacarlo de esa situación de desánimo. Ya saben, lacasona.cie en Instagram, y si no, cada miércoles aquí en El Despertador.